No se respira bajo el agua, ¿eh? Bien, sigamos. Principales infracciones en las que incurren los empleadores. Siempre estas son una de las mayor cantidad de infracciones que cometen. No registro los trabajadores en la planilla. Registro los trabajadores en cuarta categoría, o sea, recibo por honorarios. En contratos de trabajo, falta de causalidad del contrato. Puesto de trabajo permanente. ¿Qué pasa con la falta de causalidad? Y ahí les quiero indicar algo para que ustedes lo tengan ya en su memoria. Los contratos de trabajo, si bien es cierto, son firmados con personas naturales, pero no están en función a esas personas, sino están en función al puesto de trabajo que desarrollan. Es decir, si yo soy la secretaria del gerente general, y el gerente general siempre va a tener su secretaria, ese puesto es permanente. Por lo tanto, jamás, de los jamases, debe tener un contrato temporal. Salvo que salga por un tema de maternidad y pueda ser suplida por alguien. Después, no puede tener un contrato temporal. El principio de causalidad establece, en el tema laboral, establece que para que yo pueda hacer un contrato de modalidad temporal, tengo que tener primero un puesto permanente. Es decir, si yo tengo un mozo, ese mozo debe estar a plazo indeterminado. Jamás debe haber el 100% de la planilla en modalidad, salvo que recién la empresa empieza a funcionar como empresa. Y ahí la ley te da 3 años, que eso es lo que dura el trabajo por inicio de actividad. Y el contrato debe decir eso, inicio de actividad. Y debe establecerse dentro de la causalidad que, debido a que la empresa recién ha sido constituida, todos los trabajadores, o en este caso en el contrato, como es directo con el trabajador, se consigna como causa objetiva de la contratación el contrato a modalidad por inicio de actividad. ¿Cuánto dura este contrato? 3 años. Pasados esos 3 años, ¿qué tiene que hacer con el trabajador? No me van a decir no, con contrato que está en planilla en principio. A plazo indeterminado. No me van a decir, no, le cambio de modalidad. Porque no existe eso. Tiene que pasar a plazo indeterminado. Justamente, sí, dime. Profesor, una consulta. En la empresa que lo por ejemplo, la empresa se dedica a lo que es brindar servicios de limpieza. O sea, se encargan a personal que se limpieza. Entonces, no me diga que es Lintec. Es Lin. Ah, sí, ya. Ajá, entonces la empresa al personal le lo está haciendo un contrato por servicios. El contrato de servicios. Por servicio específico. Por servicio específico. Ya. Ajá. Entonces le especifica lo que es que está relacionado a tal contrato. Que está. ¿Cómo está relacionado? O sea, yo como empresa firmo un contrato con... Yo soy Juan Pérez S.A., firmo un contrato con Esalud para brindarle servicio de limpieza. Entonces yo mis contratos, los trabajadores los amarro con ese contrato que tengo yo. Terminado ese contrato que queda nulo automáticamente. Ah, por supuesto, es que sí, tenemos a esa empresa dado servicios, uno para empresa privada y otro para pública. Okay. Cuando es para pública sí ponen ahí en el contrato el número de contrato que tienen con la empresa y por eso se les está requiriendo ese personal. Pero para los que están en el sector privado, colocan simplemente por servicio, se le requiere contratar personal de limpieza, pero más no ponemos otra causalidad, no ponemos uno. ¿Lo cual está mal? ¿Qué es lo que debería ir ahí, por ejemplo? Si es por contrato por prestación de servicios específicos, deberían poner con quién es el servicio específico. ¿Con quién? Ajá. O sea, por ejemplo, brindamos a la Clínica Internacional. Okay. La empresa Juan Pérez S.A. firma un contrato con la Clínica Internacional. Por lo tanto, todos los trabajadores que voy a contratar para que desarrollen su labor allá, le pondré dentro del motivo de la causalidad por servicio específico relacionado al contrato que tenemos o que tiene la actividad principal con la Clínica Internacional de fecha tal. Me imagino que numerarán pues los contratos, ¿no? Le ponen el número del contrato y todo lo demás.
En el periodo de tanto. No, pues el periodo tú lo manejas, pues. Ya no. No, el periodo no, tú le pones ahí con la clínica tal. O sea, eso sirve, Esa es la causa que tienes tú para contratar a ese personal. Okay. Si esa causa no está bien especificada, automáticamente el contrato queda. Y otra cosa, por ejemplo, ahora el cliente nos está pidiendo, por favor, ya quiero que me retiren a ciertas personas y ya no quiero trabajar con estas personas. O sea, ¿por qué? Porque de repente han encontrado, o unas en falta de repente que no limpian bien, y otras, por ejemplo, también tenemos personal venezolano y dijeron, no, tienen mal trato con el cliente, con las atenciones hospitalarias. Entonces, quiero que me retiren a 3 personas. Y ellos están bajo un contrato de servicio. ¿Cómo sería ese caso? Tú lo sacas de la clínica, pero tienes otros clientes en los cuales lo puedes colocar. Claro, eso es lo que estamos haciendo trasladar, pero ya este señor, por ejemplo, ya tiene antecedentes que le gustó trasladarme en varias unidades. ¿Y entonces para qué le renuevan el contrato? No, pero tiene su contrato que todavía no vence. Su contrato todavía no vence, pero lo han, disculpando la expresión, ¿lo han empapelado? Tiene memorando. ¿Cuántos memorándum tiene? Tiene más de 3 memorándum. ¿Qué dice tu reglamento interno de trabajo? Que al tercer, al menos cuando tiene amonestación... ¿Está así en tu reglamento interno de trabajo? Sí, está. Primero ¿Está llamada así? de atención, Okay. de ahí Si en tu reglamento interno de trabajo tú has puesto que 3 llamadas de atención o 2 llamadas de atención o 2 suspensiones, se llega a determinar que hay un incumplimiento por parte del trabajador y se le va a despedir por falta grave, lo pones y lo pero aplicas. no ponemos puesto cantidades, solamente ponemos... Está mal, ese es el gran problema. Okay. Ese es el gran problema. Nosotros mismos, como empresa, no ponemos las cosas claras. Somos muy ambiguos, ¿no? Entonces, normalmente cuando se hace un reglamento interno de trabajo se pone: primera situación, llamada de atención. Cada 3 llamadas de atención será una suspensión. Cada 3 suspensiones será cada 3 suspensiones por un día, digamos, será una suspensión por una semana. Cada 3 suspensiones por una semana será despido. Pero eso lo tienen que poner ustedes por escrito. Ahora, Es que sabes qué pasa, y disculpa, estamos muy mal acostumbrados, nos gusta hacer el copy-paste. Tenemos una flojera para redactar las cosas y después estamos, oye, ¿y ahora cómo hago? ¿Y ahora cómo soluciono? Si ustedes son los que tienen la gente para solucionarlo. disculpe, por ejemplo, como he ingresado recién nueva a la empresa, yo he visto ese reglamento así copiado, y hay forma de poder modificar ese Pero reglamento claro, de otra manera. el reglamento interno de trabajo es de responsabilidad del empleador. Por lo tanto, tú puedes hacer todas las modificaciones que tú creas convenientes. Si tienes más de 100 trabajadores, los mandas al Ministerio de Trabajo para que te lo aprueben. Y una vez que está aprobado, listo, lo aplicas. Al Ministerio de Trabajo también. Sí, claro. El Ministerio de Trabajo es el que aprueba los reglamentos internos de trabajo. Y eso también sería bueno estipularlo, ya por ejemplo... ¿Perdón? La aprobación, sí. No es obligatoria la aprobación de los contratos. Estamos hablando del reglamento interno de trabajo. No confundan el reglamento interno de trabajo con el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, que es otra cosa muy distinta. ¿Y eso en cuánto tiempo me autoriza o ya me da el...? Ah, no sé, ahí sí ya no sé cuánto ¿Hay tiempo te algún lo costo autorizan. algo? No, solamente el trámite. No, creo que es un costo. Lo último que leí del TUPA era gratuito, pero me ¿Ah, parece sí? Ah, bueno, sí, que, gratuito. me parece que ya no es obligatorio, pero no sé si... No, el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo es el que no se inscribe. No es inscribible, pero el reglamento interno de trabajo sí. Hay una obligatoriedad de inscripción. En el caso de los contratos, tiene que definirse y precisarse lo que es la jornada laboral y los horarios. Sí, claro. Si ponen, por ejemplo, en contratos, eso se ve en el reglamento interno de trabajo y no lo declaran. Sí, puede ser. Puede ser. Porque en el reglamento interno tú regulas todo lo que es eso. Asistencia, sin asistencia, horario, jornada, tiempo de, por ejemplo, perdón, cuando tú llegas tarde, ¿no? Hay un tiempo de tolerancia, refrigerios, a qué hora salen, a qué hora entran, cuántos turnos de refrigerio hay, todo eso se regula en el reglamento interno de trabajo. Por lo tanto, en el contrato, tú puedes poner, incluso tendrás una jornada de 8 horas diarias, listo, se acabó. ¿Dónde lo regula? En el reglamento interno.
Y el reglamento puede ir contra, digamos, las leyes. No, ningún documento privado puede ir contra las leyes. Ninguno. Puede mejorarla, sí, pero ir en contra no. Por ejemplo, tengo una amiga que es enfermera y está trabajando en una clínica y le han puesto cerca de 8 horas laborales de lunes a sábado. Entonces la ley de... 8 horas laborales, incluido sábado. Incluido sábado. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ella tiene que, por ley, trabajar 150 horas al mes. 150 horas por mes. Ya. Y ahí sobrepasa. Pero Sobrepasa que... sobre la jornada laboral, ¿sí? tiene, sí, son 150. 48 semanales más 48 semanales son 80, 90 y tantos horas cada 15 días. 90 más 90 son 180 horas. ¿Cómo que pasa? No, pasa trabajando 8 horas de lunes, perdón, 8 horas de lunes a... Son 48 horas semanales, dice la norma. Si la norma dice que son 48 horas más 48 horas semanales, son 96, si no estoy sumando mal, ¿no es cierto? 96 más 96, ¿cuánto es? 12 llevo 1, Sí, 192 horas. Pero la ley dice que debe trabajar 150 horas. No, la ley no dice eso. Ah, en los casos de enfermería. En Claro. el caso de enfermeras, Sí. ojo, ese es un régimen especial. Si es un régimen especial, ellos se regulan por su propia norma. Entonces, si en el régimen especial de enfermería te dice que no puedes exceder las 150 horas, no puedes exceder pues las 150 horas. Pero en nuestro país todo puede suceder, te cuento. ¿No? O sea, si está pasando eso, puede hacer su denuncia a la SUNAFIL para que vayan a inspeccionar. ¿Qué pasó ahí? Pero puede ser que le estén dando como viático, un adicional. No. Lo que pasa es de que en nuestro país estamos mal acostumbrados. La norma y la Constitución que dice, nadie en este país debe trabajar más de 8 horas diarias y 48 horas semanales. Dice la norma, ¿correcto? Y dice la Constitución. Sin embargo, ustedes no ven las empresas de vigilancia cuánto los contratan. ¿Y qué ponen en el contrato de vigilancia? 12 horas, dicen. No, dice 8 horas y las 4 horas son como horas extras. ¿Las horas extras son obligatorias? No, pues son voluntarias. Al ponerlo tú en el contrato que estás haciendo, lo estás volviendo obligatorio. Porque si no cumples, te pueden votar por incumplimiento de contrato. Entonces pasamos de un tema que es legal a un tema que es práctico. ¿No? ¿Y qué ocurre en nuestro país? ¿No? Y entonces ahí vienen los problemas. No es legal, definitivamente no es legal. Si la norma dice que él tiene que trabajar 150 horas mensuales, y lo hacen trabajar más, no es legal. Obviamente. Entonces, ¿qué debe hacer? Su denuncia para efecto que vayan a verificar el cumplimiento de esa norma. Es lo único que puede hacer. Salvo que ella le esté pasando, como dice el señor, la diferencia como horas extras. Es otro tema ya muy distinto. ¿No? De partido. ¿No? Entonces, el tema es por ahí, ¿no? O sea, las normas son bien claras en nuestro país. Yo no sé por qué se hacen tan problemas, ¿no? Las normas son clarísimas en nuestro país. Lo que pasa es que nosotros queremos sacarle la vuelta a la norma como dé lugar, ¿no? Inventamos cada cosa, pues somos especialistas inventando cosas, ¿no? Y entonces ahí viene el problema. Pero sí es correcto, si dice la norma del... La verdad que no he leído bien el tema de la... Porque es un régimen laboral especial, la enfermera, ¿no? No sé si es que dice que solamente puede tener 150 horas, ¿no? Pero si es así y está pasándose, no, tiene que hacer su denuncia, por lógica. Tiene que hacer su denuncia para efecto de que vayan a verificar que eso ocurre realmente, ¿no? Y si eso ocurre, bueno, el inspector le dirá a la clínica o al hospital, oye, ¿sabes qué? Ponle la fecha, ¿no? En la hora, ¿no? Ahora, ¿qué es? ¿Estamento público o privado? Privado. Ah, si es privado, sí. Sí le explico. Pero las enfermeras no trabajan 2 por 1. No sé, pues depende del régimen, P. Lo que pasa es que las obstetricias tienen otro régimen, ¿no? El obstetricia tiene otro régimen, la enfermera otro régimen. Los médicos tienen otro régimen. Y así por el estilo, ¿no? Los únicos que no tienen otro régimen son los profesores. Pero ellos se quieren meter al régimen de magisterial. Y hay un reglamento y hay una norma que dice claramente, los profesores de colegios particulares se rigen por la ley privada de remuneraciones. O sea, y ahí queda, o sea, todo está en 728.
Solamente aplicarán el régimen magisterial cuando tengan el magisterio, pero no en el privado. Por eso que hay una profesora que dice, no, yo trabajo más de lo normal. Cuando yo estaba en el magisterio trabajaba tanto y ahora me hace trabajar acá tanto. Sí, pues porque estás en un nuevo régimen, es privado. Y aplican lo que se llaman 8 horas diarias, 48 semanales. Que esa es el tope, ¿eh? Ni siquiera ese es el... O sea, no confundan, o no se confundan, de que el trabajador está obligado a trabajar 8 horas diarias y 48 horas semanales. No, la norma no dice eso. La norma dice, nadie podrá trabajar más de 8 horas diarias en más de 48 horas semanales. ¿Quiere decir que hay trabajadores que trabajan menos? Sí, claro, un montón. Es de acuerdo a su jornada. La empresa determina su jornada, porque ella es libre de hacer en su empresa lo que crean conveniente. Lo que no pueden hacer es pasarse lo que dice la norma. Y la norma dice, nadie puede exceder las 48 horas. Abajo, sí. Yo veo a una mina que tiene sus oficinas acá en San Isidro, y ellos trabajan hasta jueves, viernes no trabajan. Así simple. Trabajan de lunes a jueves. Y ni siquiera 8 horas, 7 horas creo. Pero esa es su jornada de ellos. Ellos así lo han establecido. No confundan. ¿Ya? Profesor, disculpe. Sí. Usted ha mencionado para constatar cuando hay empresas o instituciones que hay que ir a visitar de manera física. ¿Qué pasa con las empresas que operan bajo la virtualidad, ¿no? Ya que se está poniendo de moda, especialmente con educación, ¿no? O otro tema similar, ¿no? En la virtualidad también hacen la inspección. ¿Cómo sería? Claro. A ver, todo lo que es virtual es más fácil todavía. ¿Por qué? Porque todo tiene su rastro informático. Para que usted pueda trabajar de tal hora a tal hora, a usted, la empresa, le tiene que haber enviado algún documento indicando que tiene que conectar de tal hora a tal hora tu dominio o tu lugar en la web es tal, tienes que ingresar ahí, tienes que estar a tal hora. O sea, eso todo te lo das por escrito o te lo mandan en un correo, ¿correcto? Y tú tienes ahí el documento. Y eso es válido. Tú con eso demuestras que estás trabajando para la empresa. Ahí están los documentos. Es mucho mejor todavía, porque en el caso físico hay veces ni te dan el contrato, ¿no? Te mandan así nomás a trabajar. Ahí por lo menos tú tienes los documentos que te van a decir qué domicilio, qué dominio tienes, cuándo debes ingresar, a qué hora, de qué hora a qué hora, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, ahí se nota fácilmente lo que se llama la subordinación. Porque yo no me voy a poner de loco a meterme en un dominio que no es mío. ¿Sí o no? ¿O sí? No. ¿Te das cuenta? O sea, tienes más elementos de juicio todavía para poder determinar tu subordinación, ¿no? Bien, y en cuanto al despido, hay arbitrario, incausado y nulo, ¿no? ¿Sabes, no? El nulo es todo aquel que se hace con las personas que están en gestación o por un tema sindical. Todos esos despidos son nulos. Arbitrario es aquel que sufre el trabajador sin ningún motivo alguno. Tú llegas y de repente el empleador te da mala gana y te dice, ¿sabes qué? Anda, vete, no quiero que trabaje conmigo. Sí, se acabó. Y incausado es cuando el empleador, para votarte, justifica el hecho con alguna cuestión normativa que no es la correcta. Claro. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿por qué la diferencia? Porque el nulo y el incausado tú puedes pedir que te repongan, en el arbitrario no. Indemnización nada más. Esa es la gran diferencia. Sí, pues. Depende, porque yo he visto patas que les han firmado el contrato modal de aquí un año adelante y en el primer mes nomás pagan. Lo despidieron. Tienen que pagar 11 meses, tienes que pagarles sin que trabajen. Y es una remuneración y media por cada mes.
estas son de las más comunes que hay, o sea, y luego otras infracciones que normalmente ocurren: no pago de gratificaciones, no pago de bonificación especial, no depósito de CTS, no pago de CTS trunca, no pago remuneraciones vacacionales, o no goce del descanso vacacional, que es otra cosa. Muchas veces te pagan, pero no te hacen gozar el descanso vacacional. ¿Sí? Pues una preguntita. Sí. En el caso del presidente ejecutivo Barrios, en una temporada salió que se había dejado ya su periodo y había hecho una denuncia por despido arbitrario ¿De quién? De ¿Barrios? salud. ¿Quién es él? de salud. ¿Ya? Él, imagino que ese documento, así, digamos, siendo una figura, una autoridad de un alto cargo, también va así a la SUNAFIL a presentar su documento. Sí, claro. Lo que pasa es que ahí tú tienes que entender una cosa. Muchas veces el presidente de algunas entidades del Estado son personas que no tienen ninguna relación con la empresa o con la entidad. Entonces ahí lo despiden y ya está, se fue, se acabó, porque es cargo de confianza. Por eso le digo, no confundan cargo de confianza con personal de confianza. Es otra cosa muy distinta. Mayormente todos los cargos gerenciales o dirigenciales del aparato administrativo del Estado son cargos de confianza. Y como tal, una vez que te quitan la confianza, te vas. Pero ¿qué pasa? Hay algunos que tienen el cargo de confianza, pero a la vez son trabajadores de la entidad. Entonces, cuando a ti te votan como presidente de salud. Y tú te vas como presidente de salud, me votaste, me voy, ¿no? Pero vas al día siguiente y vas a entrar como trabajador. Y si ya no te dejan entrar como trabajador, ya ahí sí ya hay un despido arbitrario. Porque a ti te han vacado de presidente, no de trabajador. Entonces, eso es lo que hay que tener en consideración. Caso práctico, la ministra de Trabajo, fue en el periodo aprista, ella era trabajadora del Ministerio de Trabajo, era directora incluso de solución de conflictos. Y ella fue ministra. Cuando ella la vacan del ministerio como ministra, a ella van y la sacan de su oficina de ministra. Y ella se va de su oficina de ministra, no hay problema. Dice, yo me voy, no hay problema. Pero a la semana siguiente regresó y fue a su cargo de directora. Sí, sí. Porque a ella la sacaron de ministra, pero no de directora. Sí. Una consulta. Si es válido, si estás trabajando, tu remuneración te pague después de 15 días. Que tu remuneración te paguen después de 15 días. Pasado el mes, todavía tienes que esperar 15 días para que te paguen. No, no es normal, pero si te pagan, deben pagarte con intereses. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a reclamar los intereses. Lo que pasa es que son 15 días que quedan en estrés. Y cuando te retiras te lo dan. Eso está mal. Bueno, Eso está mal. Eso se llama, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Apropiación ilícita. Porque se están apropiando de un dinero que es tuyo. Y eso es penado. Pero, por ejemplo, hay algunas empresas, bueno, te comento de experiencia de mi anterior trabajo, en el contrato estipulaba que se pagaban la primera semana del mes siguiente. El primer viernes del mes siguiente. Y había meses en el que caía 7. El 7, o sea, la remuneración de enero me lo pagaban el 7 de febrero. O sea, pero eso estaba estipulado en el contrato. ¿Y eso es malo o bueno? No, o sea, bueno, pues está en el ¿Qué contrato. consideran ustedes? ¿Es malo o bueno? no piden la regla de juego. Te están poniendo los errores de juego por escrito, ¿no? Claro. Te están diciendo, oye, terminado el mes, el primer viernes te cancelo, listo. Se acabó. El problema es cuando no ponen nada. ¿No? El contrato, tu remuneración es mensual, ya pues ya acabó el mes, ¿por qué no me pagas, no? Oye, no, tengo liquidez, tengo esto, ok, todo lo que tú quieras, pero ya a partir de acá para adelante ya corren intereses. ¿Y cómo se calcula ese interés? Son intereses legales, Lo mismo laborales que- legales. Lo mismo que se calcula con las CTS. No. Las CTS son intereses bancarios. Pero el detalle de la fecha exacta del pago de remuneración está estipulado en la norma también. O sea, está estipulada en la norma que diga, o sea, que tú el último día del No, mes tienes no está que pagar. estipulado.
No está estipulado. ¿Y por eso hay multa de lo que le pagan fuera del precio para la empresa? No, porque vamos y le decimos, oiga, usted pague, ya te pago. Regularizan. Regulariza. Por eso le decía yo, hay temas que son subsanables, ¿no? Oye, no me está pagando, ha pasado un mes, 2 meses y no me paga. Oye, ya págale, ya va y le paga. Pero obviamente lo que tiene que pagarle con interés, porque ya pasó todo el tiempo. ¿Sobre qué porcentaje? ¿Cómo sobre qué? No, pues ya la norma laboral, hay un interés laboral legal. Y ese interés creo que es diario, si no me equivoco. Pero es mínimo, es chiquito. No es una gran suma. O sea, mientras que esté estipulado y se haya firmado un acuerdo, en este caso... No, pero la norma te establece de que si tú le comunicas al empleado que te pague o no te pague, desde la comunicación comienza a correr interés. Es igual para todo, para la gratificación, para las vacaciones igual. Oiga, tú y yo tenía que salir de vacaciones en enero, ni me has pagado siquiera. Manda tu documento y a partir de ahí comienza a correr intereses. Porque no te has pagado. Y todo en este mundo tiene su costo. Entonces, tiene que pagar. ¿Ya? Para el tema de infracciones en materia de seguridad y salud de trabajo, por ejemplo, comité, política de seguridad, reglamento interno. Los reglamentos internos que me muestran son un desastre, por Dios, yo no sé quién les ha dicho que ese es un reglamento interno. Terrible. Plan anual de seguridad y salud de trabajo. Nadie tiene plan anual. Hiper peor, ¿no? Dios mío, el hiper. ¿Qué es el hiper? ¿Y el plan La identificación de peligro y evaluación de riesgo. ¿Y el plan anual? El plan anual es un plan que se hace anualmente para ver todos los temas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Es obligado? ¿Perdón? ¿Es obligado? Todos son obligatorios. ¿Qué pasa? Que la gente no tiene conocimiento, no se educa. Doctor, ¿eso está establecido en una norma? Claro, la ley 29783 es ley de seguridad y salud en el trabajo. Reglamento Decreto Supremo número 005-2012-TR. Formatos, para que tengan formatos referenciales, porque no son de carácter obligatorio los modelos. La información sí, pero el modelo no. RM 050-2013-TR. Ahí están todos los formatos. RM 050-2012-TR, dime. 2013, perdón, TR. Sí, en esos registros obligatorios mencionan también los exámenes médicos Ocupacionales, sí, claro. La ley, sé que duran 2 meses, 2 años, cada examen médico ocupacional. Depende. Ese es de acuerdo al Claro, caso. en el sector de construcción, quizás. No. No. Tendría que haber una clase de seguridad y salud para que lo entiendan. La siguiente semana creo que Porque creo que el debate es de que, por ejemplo, cada empleador se cuestiona y dice que el personal es rotativo o entra a una labor específica y luego sale de la empresa. ¿Y ahí Entonces, qué tiene? mi pregunta va, si este registro es obligatorio, sí, pero los exámenes médicos ocupacionales para el empleador, si uno trabaja en este sector, ¿cómo hace para que al momento de manifestarse dura 1 año, o sea, para la empresa, o de repente si viene fiscalización y me pregunta, bueno, en todo caso, fiscalización y el empleador entra en debate en esto, ¿puede argumentar lo que le acabo de decir? No, te cuento. La norma de los exámenes médicos ocupacionales va así. Dice, para las actividades consideradas de alto riesgo, que están en el anexo 5 de la ley de seguro complementario de trabajo y riesgo, el examen ocupacional es una vez al año. De ingreso, de permanencia y de salida. ¿Correcto? Pero la ley general establece que ese examen médico ocupacional tú lo puedes utilizar durante 2 años. ¿Qué quiere decir? Y la norma lo dice. Si yo soy obrero de construcción civil y tengo mi examen médico ocupacional que me saqué en esta empresa, ese examen médico me sirve a la hora que me vaya a la otra empresa. No es que se pierda y no es que la nueva empresa tenga que sacarle un nuevo examen. No, señores, están equivocados. Ese mismo examen sirve 2 años.
Si durante 2 años ese trabajador de construcción civil, peón o operario, ha trabajado en 10 empresas, en las 10 empresas le sirve ese examen médico ocupacional. La empresa nueva no tiene por qué sacarle el nuevo. ¿Solo para el rubro construcción civil o cualquiera? Para cualquier rubro, para cualquier empresa que esté en lo que se llama el anexo 5 del reglamento, perdón, de la ley de seguro comprometido de trabajo y riesgo. Dígame. Bueno, yo iba a comentar de que en el rubro minería, los titulares mineros tienen sectorizadas las clínicas en las cuales tienen específicamente su examen médico. Ejemplo, ¿no? Un titular minero solamente en una clínica en particular, ¿no? Otro titular minero en otra clínica en particular. Entonces, ahí existe, por ejemplo, un colaborador tiene una relación 6 meses, finaliza, pasó su examen médico al empezar, pasa a otra empresa, tiene que volver a pasar porque los requerimientos son completamente distintos de un titular minero a otro titular minero. Esa es otra cosa. Si el titular minero quiere hacer ese costo, ya es un problema de él. Pero la ley, como le vuelvo a repetir, la ley no es particular, la ley es general para todos. Las particularidades de cada tipo de empresa o cada actividad económica son totalmente distintas. Si el titular minero no confía en esa clínica y quiere hacerlo en su clínica, ya ese es su problema. A la final es el coste para él. Partiendo de que te entregan a ti, lo que a veces nos entregan a nosotros es el certificado de aptitud Así es. médica, pero no te entregan, o bueno, a menos que solicites todo el expediente de todos los exámenes que... Pero ¿y para qué necesitas todos los exámenes? Lo que pasa es que si usted, a raíz de que la norma indica que ese examen me va a valer 2 años, yo a pasar otro trabajo, y como acaba de decir el compañero, ¿no? Son diferentes clínicas que están sectorizadas cada empresa. Para yo pasar a la otra empresa de repente tienen otra clínica, pero digo, pero yo acabo de pasar hace 2 meses, recibo un examen médico de una otra empresa. Si tuviera el expediente, de repente No, pueden validar. no. Tú tienes tu certificado de actitud médica que te han sacado, ¿correcto? Eso dice si estás apto o no estás apto para realizar la labor que estás realizando. Seas albañil o seas operario. Y el operario en cualquier lugar tiene la misma labor. Claro, lo que pasa es que de acuerdo al sector también. Si yo Y esa es otra cosa. Si tú cambias de un sector a otro, ya, el tema es distinto. Claro, ahí se van a... Si tú cambias de sector a otro, sí, obviamente, sí. Bueno, yo trabajo para una universidad, inicié en 2017 un examen y también trabajé en otra universidad y en el 2018 me volvieron a llamar para presentarme el examen. Pero lo que pasa es que tú no le entregaste a la otra universidad tu examen anterior. O quisieron también... No, es que ellos no tienen conocimiento. Se supone que te dicen, señor, usted va a pasar examen médico. Oye, disculpe, yo tengo mi examen médico que me tomé el año pasado, todavía tiene vigencia, 2 años, y voy a realizar la misma labor. Acá está. ¿Para qué me van a sacar nuevo? Ah, no, perfecto, te voy a decir, dame copia, porque ellos van a poner en su file. Pero profesor, ellos igual quieren sacar... Sí, ellos quieren, ese es su problema de ellos. Ya. O sea, si el empleador quiere, ya ese es su problema. Lo que pasa es que la norma se ha hecho de tal manera que no sea muy onerosa para el empleador, justamente por lo que tú decías, ¿no? Porque en algunas actividades económicas la rotación de personal es tanta que sacar exámenes médicos compañeros cuesta un montón, ¿no? Entonces por eso que la norma dice, si tú vas a desarrollar tu labor en el mismo sector económico, tú puedes llevar tu examen médico anterior y lo pasas y dura 2 años. ¿Y el examen de retiro? Pero si Y cuando te te vas retires, pasando, es voluntario. Pero si vas pasando... Es voluntario. Es voluntario, la norma dice que es voluntario. La norma dice que es voluntario para todos los que no están en el anexo 5. Para todos los que están en el anexo 5, sí, es obligatorio. ¿Ya? Ya, pero ese tema de seguridad, pero no se me Ya, los registros de seguridad y salud en trabajo también igualito. Me traen los registros. Hay un registro que se llama inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros. Todos me traen inducción y capacitación. ¿Y el entrenamiento? ¿Qué pasó con el entrenamiento? O sea que la ley está por las puras. ¿Qué pasó con el entrenamiento? Nada. Por eso ocurren los accidentes. ¿Ustedes han visto en YouTube algunos videos de accidentes?
Hay uno que es clásico, donde un señor está trabajando en un torno y el señor está así y se engancha la manga de la camisa y el torno lo comienza a jalar y los compañeros corren y lo jalonean a él para sacarlo. Y están en esa situación como casi medio minuto, jaloneándolo y no salía. Y un señor más antiguo viene y camina por atrás, se va, acerca a la máquina y ¡pum! Apaga la máquina. Práctico. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué ellos jaloneaban? Porque nunca han practicado, pues. Ante un evento como eso no saben qué hacer. Yo tuve un caso de un accidente de 3 trabajadores, donde 2 de ellos murieron porque el tercero no sabía qué hacer. Porque nunca entrenan. Por Dios. Parece que la vida humana de los trabajadores no les interesara a nadie, ni a ellos mismos. Porque si yo trabajo en un sitio que es peligroso, oye, ¿sabes qué? Vamos a entrenar, pues, compadre. La ley dice que yo tengo que entrenar. Entrenemos, pues. ¿Qué pasa si yo me caigo acá? ¿Cómo me van a sacar? ¿No han visto ese caso de los trabajadores de agua y desagüe? Creo que en el Callao, creo que fue en San Martín, ¿no? Que el señor se metió al buzón a hacer su trabajo y cuando estaba realizando su trabajo, ¡pum!, se cayó. Y los otros 2 corrieron a ayudarlo, se metieron. El trabajador que había caído, el agua se lo llevó, y los 2 que entraron y nunca más salieron, los 2 se murieron. Y el señor apareció 2 cuadras más allá, vivito y coleando. ¿Por qué? Porque nunca entrenan. No saben qué hacer. O como otro accidente que yo vi también igualito, que era un señor estaba en una pileta llena de agua, y tenía ese robotito que jala la paja, ¿no? Y estaba con su robotito y estaba ahí dentro del agua. Y había un compañero que estaba atrás de una mampara de vidrio y estaba limpiando la mampara. Y el señor de allá se da cuenta que el robotito se va a caer al agua. Deja lo que está haciendo, entra corriendo al agua para ayudar al compañero y el robotito cae. Se lo electrocutó el que entró. El otro estaba con botas de gel, con todo protegido contra la electricidad. Y el que entró se murió. ¿Por qué? Porque no entrena. No entrena. El empleador, así como el trabajador piensa que así como usted, yo viene y le doy una clase, ya, suficiente. Y no es así. La capacitación tiene que estar aunado de la práctica, si no el trabajador no va a entender. Yo vi un caso en una mina, donde cuando yo le pido el registro de capacitaciones, me trajeron así, toneladas de información, porque la ley de minería les exigía en esa época que cada 3 meses tenía que tener 15 horas de capacitación. Ahora con la nueva modificación son 28 horas de capacitación. Ha subido más bien. Y entonces me trajeron así, cerros. Cuando me pongo a analizar, bacán, todo está chévere. Me voy a almorzar y me siento pues con los obreros. Y a mi costado había 2 señores de edad. No voy a decir que eran jóvenes, eran de edad. Y estaban conversando. Y no hablaban mucho castellano, más se conversaban en quechua, ¿no? Y entonces yo agarro y digo, señor, ¿cómo está? Le digo, soy inspector. ¿Me da su nombre? Claro, ya me dio su nombre. Me voy allá, sácame el expediente de capacitación de todos, señores. Ya me sacaron, así santo cantidad de, su cuánta capacitación. Firmas, todo, exámenes, todo. Chavio, pero me parece raro, Leo. A ver, señorita de Recursos Humanos, sí señor, por favor, tráigame el file de todos, señores. ¿Cómo no? Me dice, me traigan el file. Abro el file, ay, a la primera mamá. Dije, no. ¿Qué pasaba? Los señores eran analfabetos. Es decir, no sabían leer ni escribir. Y entonces, todos los exámenes que yo encontré, que tenían llenado por ellos supuestamente, con notas 19, 18, 17, con firma incluida, ¿de dónde salieron? ¿De dónde salieron? Tengo una consulta en ese aspecto. Y muchas veces ocurre justamente en las minas que el personal de la comunidad no sabe leer o no sabe escribir. ¿Cómo poder evidenciar que ellos han recibido una capacitación? Si no, ahí viene el tema. Ahí viene el tema. Tienes que tener otra metodología de enseñanza, pues. ¿Acaso es la única la lectura y la escritura que existe? No. Hay otros métodos de capacitación. ¿Dónde puedes ir? Ministerio de Educación, ¿no? Ahí tienen su área pedagógica, te enseñan cuáles son las técnicas para poder conversar con los
analfabetos. No necesariamente tiene que ser la escritura y la lectura. Pueden ser de repente actividades de otra índole, y eso tú tendrías que documentarlas, firmarlas, ¿no? A efecto de que pueda determinar que ese señor ha sido capacitado realmente en seguridad. No de repente con un método normal como cualquier otro, pero con un método especial. Así es, pero ¿por qué me quieres engañar? Esa era la pregunta, ¿no? Revisamos y eran 45 trabajadores que estaban en la misma figura. Y entonces viene lo mismo, ¿no? Capacitación, inducción y el entrenamiento. No existe ese registro. Todo el mundo, ese es un registro olvidado. Nadie lo tiene. Y a pesar que está ahí, bien claro está ahí, pero nadie lo utiliza. En el caso de las universidades, profesor, también que otorga licenciamiento, en el caso mío nos hacen de manera virtual. O sea, nos exigen, nos mandan por correo, tienes de esta fecha a esta fecha para que puedas culminar tu capacitación de manera virtual. Nos ponen video, bueno, preguntas, ya eso es todo. Lo probaste y ya estás. Ya estás capacitada. ¿Y tu entrenamiento? Eso es lo que Por eso es lo que digo, pues, ninguna empresa tiene entrenamiento. O sea, todas hablan de que sí, que yo lo capacité y hasta el día, como yo le digo, ¿ya lo capacitaste? Sí, ya, muéstrame tu registro de entrenamiento. ¿Perdón? Sí, pues. Teoría y práctica. ¿Dónde está la práctica? Nadie. O sí, 2 empresas. 2 empresas fueron las únicas que hasta ahora me han traído. Yo tengo ya, ¿cuántos? 12 años de inspector de trabajo. Y durante esos 12 años solamente 2 empresas me trajeron registro de entrenamiento. Y mal, pero bueno, al menos registro de entrenamiento, ¿no? Tengo una pesquera así, punto. Pero, ahí no sé si es válido también, porque a veces confundimos, si bien cierto el formato dice, ¿no? Capacitación, inducción, entrenamiento, simulacro. Pero por ejemplo, cuando viene un instrumento nuevo, ¿Como cuál? muchos, por ejemplo, el monitor de gases, ya, hacen la capacitación y bueno, también la práctica, pero normalmente siempre marcan, ¿no? Capacitación. Está mal, pues. Pero ponen el tema, no sé, difusión y uso del equipo tanto. Está mal, ¿También pues. pasa válido o no? ¿O es porque está mal? Pero está mal, pues. O sea, si tú haces la teoría y la práctica, ¿qué deberías tener en el formato? ¿Qué deberías decir? Es válido marcar. Capacitación y práctica, listo. Es válido marcar. Pero algo. claro, ¿por qué no? Yo puedo tener inducción y capacitación. ¿Por qué no puedo tener capacitación y entrenamiento? Yo lo puedo tener. Y simple y llanamente marcarlo. Y documentarlo, obviamente, ¿no? Porque tampoco solamente es marcarlo, sino documentarlo, ¿no? Con filmación, con fotografía, ¿no? Por ejemplo, el uso de extintores. ¿Qué cosa es el uso de extintor? Es un entrenamiento. El hecho de que yo le enseñe a mi personal todo lo que es ¿cómo se llama? Primeros auxilios. Una parte de teoría y la otra es práctica, ¿no es cierto? Y las prácticas, ¿por qué no se ponen como entrenamiento? Es parte de. Entonces, todas esas cosas se tienen que llenar. ¿Ya? Entonces, eso es todo lo que normalmente se cometen infracciones acá. Equipo de protección personal, ya, pues no. La otra vez vi un accidente donde un trabajador se cortó el dedo. Veo registro de investigación de accidente y decía, es una causa inmediata. ¿Cuál es la causa inmediata? El señor no se puso el EPP. ¿Sí? Ya, vamos a ver. Señor, ¿usted no se puso el EPP? No, doctor, no me lo puse. ¿Y por qué no se lo puso? Porque no me quedaba otro. ¿Cómo que no le quedaba? Me quedaba chiquito. Y en vez de ayudarme a trabajar, me entorpecía. ¿Tiene su guante? Sí, tráigalo. Y me trajo el guante. Y efectivamente, cuando se lo ponía, no le entraba. Obvio, el señor medía 1,95 m. Tenía una manazo. Número 7, ¿verdad? Sí, pues. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le pregunto a la empresa, ¿por qué el señor le dan esos guantes? No, doctor, es que nosotros hacemos compras corporativas y compramos de la misma talla para todos. La norma que dice, ¿no? Tiene que ser antropométricamente al trabajador. ¿Qué quiere decir? Que cada trabajador tiene que tener su propio EPP.
No es que yo compro guantes al rayar así, 20 guantes para todos los 20 trabajadores, no, porque no todos tienen la misma talla. Lo mismo sucede con esto de acá, con el hiper. Cuando evalúan el hiper es igualito. Todas las mesas son del mismo tamaño. Todas las sillas son de la misma esto. Sin embargo, los trabajadores, hay uno que tiene 1,50 m y otro que tiene 2 metros. ¿Es correcto eso? Pregunto, ¿es correcto? No, pues. Por eso que se pide que las sillas, por lo menos, sean ergonómicas. ¿Qué quiere decir ergonómicas? Que puedan subir y bajar. Que los codos puedan subir y bajar. ¿Por qué? Porque solamente así tú vas a poder regular la distancia entre la mesa que es fija y el tamaño del trabajador. ¿Me están entendiendo? ¿Y eso cómo se determina? Con un examen de ergonomía. Es así de simple. Pero todos a la hora que hacen la evaluación me ponen lo mismo. O hay alguno que me dijo, doctor, acá todos son costureras. Así que yo he hecho mi hiper poniendo costurera. Una costurera. Y yo le digo, este puesto de trabajo que está acá de la señorita es el mismo que del señor que está allá junto al televisor. ¿El hiper es el mismo? A pesar de ser costureros los dos. No, pues. ¿Por qué? Porque los peligros que tiene la señora son distintos a los que tiene el señor. El señor tiene un televisor encima que le puede caer, la señora no. ¿Me entienden? Y pueden ser costureros los dos. Pero el hiper es distinto. ¿Y por qué les hago mención a esto? Porque el hiper, de acuerdo a la norma, es por puesto de trabajo. No es por actividad, es por puesto de trabajo. Quiere decir que se tiene que evaluar uno a uno los puestos de trabajo. Tiene que identificarse los peligros que tiene ese puesto y tiene que evaluarse los riesgos. Y las acciones de control que van a tomar tienen que estar en función a ese puesto de trabajo. Nadie hace eso, me cuento. Y ahí vienen los problemas. Por eso ocurren los accidentes, porque nunca se evalúa correctamente. Y las acciones que toman no son las adecuadas. Pero no hay un previo, o sea, las empresas saben que tienen que hacer eso, pero no se informan antes para hacer ese tipo de cosas. A ver, si tú quieres ser empresario, ¿qué es lo primero que tú tienes que hacer? ¿Agarrar plata e invertir y comprar otra cosa? ¿O primero le tienes que capacitar en qué cosa es, cómo funciona el negocio? ¿A alguien en este país le interesa eso? A nadie. A nadie. ¿A cuántas empresas yo he ido? Billete, ¿ah? Billetote. Su hiper. ¿Qué es eso? Una infidencia nada más. Para que ustedes vean cómo estamos en este país. ¿Conocen Antamina? Antamina es una de las minas más grandes de este país. Cuando yo fui a hacer la inspección, lo primero que le pedí fue, señor, su registro de control de asistencia de personal. Y me trajo su registro de control de su personal. ¿Y de las subcontratas que tiene? ¿Ah, qué? ¿También tengo que tener de esas? Perdón, le digo. ¿Cómo, doctor? ¿Usted no sabe eso? No, en ninguna parte de la norma dice esa, ¿no? Miren ustedes. ¿Cómo que en ninguna parte, le digo? Permítame un ratito, saqué mi teléfono, porque a mí cada vez que me retan me gusta, yo saco mi teléfono y comienzo a buscar las normas. Y lo encontré y le dije, lea por favor qué dice ahí. Ah, sí, tengo que tenerla, sí, pues tiene que tenerla. Y como ya no lo tiene ahorita, es un insubsanable, por lo tanto es una multa. Así de simple. ¿De qué? No les voy a decir el estudio jurídico al cual pertenecía porque lo voy a hacer quedar mal. Pero era un estudio jurídico bien importante, es bien importante en este país. Y me imagino que a Tamina le debe cobrar un billetón muy fuerte, ¿no? Para tener ese tipo de profesionales que no conocen las normas. Y normas elementales, ¿sabes? Ni siquiera era una norma muy rebuscada o muy refundida o muy antigua, que digamos, una norma fundamental. Registro de control de asistencia, ¿quién no sabe qué es un registro de control de asistencia? ¿Y quién no sabe las normas que lo regulan, sobre todo? Y las modificaciones que han habido. Mínimo eso, ¿no? Eso es más para que vean el nivel en que estamos muchas veces. Así que, chicos,
estas cosas son buenas, tiene que venir a prepararse. En este mundo, el que se prepara triunfa. El que no, se va quedando la saga. Se va quedando la saga. Y eso yo lo aprendí desde chiquito. Si yo no me ponía las pilas y hacía lo que yo tenía que hacer, ahorita qué estaría de mi vida, no sé. Bueno, equipo de protección personal, como les decía, tiene que tener, pues, ser para cada trabajador, ¿no? Auditorías igual, ahora las auditorías son cada 2 y cada 3 años, ¿no? Son auditorías externas que tienen que verificar cumplimiento normativo y tienen que verificar gestión, ¿no? Gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y en seguridad social, no inscripción en el régimen de salud, no pago de aportes, régimen de pensión igual, de aportes a ONP, AFP, jubilación minera también, no declare el aporte del trabajador y no pague el aporte de la jubilación minera, ¿no? Infracción a la labor inspectiva, es la que yo les decía, pues no, cada vez que ustedes impiden que el inspector entre, hay una infracción a la labor inspectiva. Las más comunes son negativa injustificada de ingresar, la inasistencia a la diligencia, no cumple con la orden de paralización y la negativa de sujeto pensionado a facilitar a los inspectores los documentos necesarios, los documentos y la formación necesaria que requiere para la inspección, ¿ya? Causa que configura la infracción a la labor inspectiva. Sí, dígame. Una preguntita. Por ejemplo, ¿el salud puede negarse a brindar una atención solamente porque el empleador, digamos, un trabajador de hogar, ¿El salud puede negarse a qué? a brindar una atención de alto costo? De alto costo. De alto costo a un trabajador del hogar solamente porque su empleador ¿Lo pagó? no está pagando la ONP. Ay, no te entendí. Lo que pasa, por ejemplo, hay trabajadores del hogar que se hacen aparecer como que son trabajadores del hogar, ¿Ya? pero su empleador, por ejemplo, vive en pueblo joven, no tiene recursos económicos, ¿ya? Y se hacen diálisis, ¿ya? Entonces, salud puede bloquear las diálisis, la atención a la diálisis, porque trata de se trata de hacer valer el hecho de que el empleador de ese trabajador del hogar no está aportando, si bien aporta de salud, no aporta a ONP. No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Lo que pasa es de que el salud tiene sus propios inspectores, me cuento, de inspecciones de ahí de salud. Y ellos van a verificar la certeza de que sea un empleador. No sé si me dejo entender. O sea, para que tú seas empleador tienes que ser, pues, tener tu negocio, tener tu empresa, etcétera, etcétera. Si tú has sacado tu RUC y has puesto que tienes negocio y salud va y encuentra que tú no tienes negocio, ¿de dónde eres empleador, pues? ¿De dónde eres empleador si no tienes negocio? Y peor aún, si yo voy y te visito, tú estás en tu casa y lo que supuestamente tu trabajadora no está ahí ni labora contigo, ¿de dónde eres empleador? Y eso es lo que se ha detectado, ¿no? Hace mucho tiempo de salud detectó una serie de personas mayores de edad que cuando tenían enfermedades así de este tipo que eran largas, tenían cáncer, sida, en algunos casos insuficiencia renal y otras cuestiones que eran muy caras, los ingresaban a unas planillas que no existían. Esos empleadores nunca existieron. Sacaron un RUC, generaron un tema y ahí los metieron y empezaron a pagar la planilla, pero nunca tuvieron ingresos. Entonces la pregunta es, si tú no tienes ingresos, ¿cómo eres empleador? ¿De dónde sacas la plata para pagar la planilla? ¿Eso qué se llama? Fraude a la ley. Y eso tiene prisión. Más bien que agradezca, así que lo han encontrado, y que no lo han metido preso. Porque eso es lo primero que van a hacer, meterlo preso. Porque eso es fraude a la ley. Eso es lo que pasa mayormente. No es tanto el tema de que si es un empleador, pagas esto y por ONP, no, la de salud no hace eso. Porque primeramente que ONP no es su... No, ellos no manejan ONP. ONP es una entidad totalmente distinta. Y ellos no pueden ir a fiscalizar ONP. Ellos solamente van a fiscalizar de salud. Así
igual el descuento se realiza. Sí, para todo. ¿Y cómo cotejo si es que está pagando cada entidad? ¿Cómo cotejas? Sí. Cuando tú entras a la página web de salud y pones dónde te atiendes tú, pones tu número de vida y te sale tu vigencia. ¿Hasta cuándo te están pagando? ¿Hasta cuándo está vigente tu seguro? Ahora, ¿cuánto pagas? Si paga 1, 2 o 3, no interesa. El tema es que tú te atiendas, porque eso no te va a redituar o sea, que pague 1, que pague 2, que pague 3, que pague 4, que pague 5, no va a cambiar tu condición de asegurada, ni va a cambiar tus capas que tienes como obligatoriedad. No es que porque más pagues te van a atender mejor, ojo, en el salud no funciona eso. Es salud y ONP son lo que se llaman sistemas, ¿cómo le llaman ellos? Sistemas, tiene un nombre, social, ¿no? Donde entra todo a un solo fondo y ese fondo sale para todos también. Por eso es que salud no se puede dar el lujo de incrementar las pensiones. Porque si incrementan las pensiones, se va todo el fondo y al final lo que se perjudica son los que están pagando últimamente, ¿no? Porque ellos para que se pensionen, ¿hasta cuándo? ¿No? Y cuando vayan ya no va a haber plata. Podemos criticar a salud y decir, pucha, las pensiones de salud son una miseria, todo lo que tú quieras, pero así funciona el fondo. Así funciona el fondo. De solidaridad, le llaman, ¿no? Solidaridad social. Tú pagas para que otros se atiendan, ¿no? Ya. Y bueno, y como le decía, de lo más común es la negativa injustificada a que realice el inspector su labor en los centros de trabajo, ¿no? En estos casos se encuentra mucho que el encargado del ingreso de trabajo, puede ser la vigilancia o esto, tiene orden del gerente de que no deje ingresar a nadie, ¿no? Y ahora ha habido un pleno de la inspección de trabajo ya determinado como una cuestión ya para todos, que si es que es el gerente el que no deja entrar, la infracción es muy grave y por lo tanto la multa es mucho más alta. Cuando no se puede determinar que el que ha dado la orden es el gerente general y es cualquier otro funcionario, ¿no?, el que da la orden, solamente la infracción es grave. ¿Ya? Cuando los encargados del centro de trabajo interfieren en la labor inspectiva. A veces nosotros entramos y siempre hay un tipo que se nos pone acá atrás. Aquí atrás yo no soy. Yo voy y hablo con el trabajador y él está ahí. Y muchas veces mete su cuchara. Yo le estoy preguntando al trabajador y él contesta, ¿no? Yo normalmente lo dejo contestar 2 veces, para que no diga que soy abusivo, ¿no? Pero en la segunda le digo, ¿no? Una más, y ahí queda la inspección. Después no se queje. No, pero no me interesa. Simplemente, yo no lo estoy preguntando a usted, yo le estoy preguntando al señor. Él es el que me va a contestar, no a usted. Cuando yo le quiera preguntar a usted, yo le voy a preguntar a usted. No. Yo le estoy preguntando al señor. Es que es la última vez, la segunda, la tercera, yo cierro la inspección y lo declaro como una obstrucción a la labor inspectiva y es una multa. Así que ya saben, ¿no? Porque así mucho le gusta meterse a contestar lo de otros. ¿Y por qué lo hacen? Porque saben que el otro me va a decir la verdad. Y algunos que son encargados de hacer el trabajo no te dejan entrar a unas áreas, ¿no? Esa es la clásica que tú estás dando. No, esa puerta está a un almacén. ¿Y por qué está cerrada? Ah, pues es que no tenemos la llave. Bueno, me voy a esperar acá que vengan trayéndome la llave. Acá me quedo. Vaya usted a traer la llave. Y cuando se va a traer la llave, toca la puerta. Y los giles adentro me abren. ¿No? Así encontramos una vez, encontré a 30 metidos en un diván oscuro, en un cuarto oscuro. Se fue el señor a traer la llave y yo le toqué la puerta. Ya se fue. Ya abrí la puerta. ¿Cómo está, Leo? ¿Qué tal? Salgan todos y pónganse en fila. Pucha, a tomarle sus datos, ¿no? Hay otros que lo suben al techo. En un colegio en Los Olivos me ocurrió eso. Eran 15 salones. Yo entré a los 15 y solamente encontré 2 profesores. Y los otros 13 no estaban. Claro, los alumnos están solitos ahí botados y los profesores. Y yo le preguntaba a la señorita, ¿y los profesores? Y yo, ¿qué pasó? No, seguramente han salido a hacer algo, alguna...
subí, llegué al tercer piso y le digo, ¿qué hay? Nada, es el techo, no hay nada. Todavía no terminamos de construir. Allá, jalé, porque habían puesto un tablón ahí, jalé el tablón y me subí. Llego y estaban toditos. Señores, buenas tardes, le digo, ¿cómo están? Mi amor, ¿qué hacen acá? Acá coordinando. Coordinando. Qué bien, justo coordinan cuando llega el inspector. Pónganse en fila india todos, ya, a todos sus datos. Y así encontramos. Entonces, eso también se considera como una infracción. Si yo digo, ábrame la puerta y no me la abren, simplemente gracias, hasta ahí acabó la inspección, esta es una obstrucción a la labor inspectiva. Multa, ¿no? Igual, en la asistencia a la diligencia, cuando yo te cito a comparecencia, el hecho de que inasistas o que te retires cuando estamos en plena comparecencia es una infracción a la labor inspectiva. Igual en la medida de requerimiento, cuando yo te cito para que me demuestres que has levantado las observaciones de la medida de requerimiento, cuando inasistes o te retiras, también igual, es lo mismo, es una sanción. Cuando hay negativa por parte del inspector inspeccionado a traerme la información, yo les digo, tráeme esta información y nunca me la traen. Y es información que se supone que la tienen, porque nosotros nunca pedimos información que vayas a generar de aquí para adelante. Siempre te pedimos lo de atrás. Por lo tanto, no debe haber ningún pretexto para que me digas que no lo tienes, porque se supone que ya lo tienes. Sí. Disculpe, y cuando se trata de lugares anexos, ¿no? Locales anexos, cuando piden alguna documentación y pueden decir que está en el domicilio fiscal de la empresa, ¿pueden decir eso y ustedes le dan algún tipo de tiempo medido o no? Cuando yo les pido la documentación, nunca se la pido de un día para otro, se la pido por lo menos con una semana de anticipación. Tienen todo el tiempo del mundo para traer la información a donde yo les estoy diciendo que yo voy a ir, o donde yo les estoy diciendo que vaya, que normalmente es el lugar donde nosotros tenemos nuestras oficinas. Si yo estoy en Junín, se las pido para que vayan a la oficina de la SUNAFIL en Junín. Si yo estoy acá en Lima, se las pido para que vengan en Lima. Si están en el Callao, se las pido para que lo lleven a la oficina del Callao. Y le doy una semana, más o menos, para que puedan traer la documentación. Nunca les pido menos. Y como le digo, es información que ustedes deben tener. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, no entrega de información sobre personas encontradas en los recorridos en los centros de trabajo. Como les decía, si yo estoy haciendo el recorrido y encuentro varias personas y los señores se niegan a darme la información, ¿yo dónde tengo que ir? Al empleador. Y decirle, señor, quiero que me den información de esos 3 señores que están ahí. Si el empleador se niega o pone su pretexto, no los conozco, que esto, que lo otro, por acá, por allá, obstrucción a la labor inspectiva. ¿Qué empleador no conoce a lo que está dentro de su empresa? Por favor. ¿O hay alguien que pueda decirme que eso es correcto? O sea, ¿cualquiera entra a otra empresa? No, pues no. Decir lo contrario es un despropósito. No entrega de documentación contable para ver de naturalización y tercerización. Eso también es otra obstrucción. Yo estoy viendo de tercerización. ¿Qué cosa es lo que debo ver? ¿Qué es lo que me dice la norma para que haya una buena tercerización de servicio? La empresa que me brinda servicio debe tener ¿qué cosa? Autonomía económica, financiera, material. ¿Qué quiere decir? Que ellos mismos tienen que pagarse su propia planilla, no que el empleador les pague la planilla. Que ellos mismos tienen que poner sus materiales, no que el empleador les ponga los materiales. Incluso en algunos casos, que existe la norma, tiene la flexibilidad que te dice de que el sujeto inspeccionado, o sea, la empresa principal, te puede proporcionar la máquina, pero bajo administración o alquiler, ¿no? Entonces solamente así tú puedes sustentar de que esas máquinas las estás utilizando tú.
Después, no hay cómo. No cumplir con la orden de paralización. Cuando el andamio no está estandarizado y no tiene o sea, no cumple con la normativa vigente. Cuando las plataformas de trabajo no tienen barandas. Cuando la obra de construcción no tiene protecciones colectivas. Yo inmediatamente paralizo. ¿Por qué? Porque no hay seguridad para los trabajadores. En la industria, cuando las conexiones eléctricas no están de acuerdo a la normativa vigente. ¿Cuántas industrias he ido el otro día? Me fui por San Juan del Urigancho y me reía por no generarme cólera, ¿no? Todas las instalaciones cable mellizo. Dígame tú, cable mellizo en las instalaciones. Hace años que el cable mellizo está prohibido para instalaciones. Todos son cables vulcanizados, ¿no? Ya los cables mellizos pasaron a la historia. Podrá utilizarse de repente para una lámpara, alguna cosita ahí, pero para instalaciones, no, está prohibido. Cuando las máquinas no tienen guardia de seguridad. El otro día me fui a una empresa y le digo, oye, ¿y acá la guardia de seguridad de esta? Doctor, no tiene guardia de seguridad. Ah, ¿no tiene guardia de seguridad? No, así ha venido, ¿sí? A ver, tráigame su manual. Abro el manual y lo primero que se necesita es la guardia de seguridad. ¿Bien? Ah, y entonces lo han sacado, ¿sí? No. Póngalo acá. Porque va a haber un accidente acá y después, ¿quién va a ser responsable? Cuando las herramientas eléctricas no tienen tierra, y esta es una cosa pero espeluznante, en todo lo que es construcción civil he encontrado esto. Todos van y compran sus herramientas eléctricas en Sodimac, pero no se compran las herramientas eléctricas profesionales, se compran lo que vienen para la casa, ¿no? Se compra el taladro de eso que venden para la casa, y el enchufe que es de 2 nomás, porque es para la casa, no es una maquinaria industrial o semi-industrial. ¿Por qué? Porque las industriales semi-industrial están más adentrito de donde tuviste los precios bajos, más al fondito. Cuestan un poquito más, obviamente. Pero esas sí tienen tierra. Las de acá no. O hay algunas que están allá, que tienen de 2, pero en la indicación te dicen por qué tienen de 2. Porque ya vienen con su propio bloqueador de potencia. Entonces, esas son las que se deben utilizar. Nosotros encontramos normalmente esas domésticas que están ahí, que no tienen ninguna protección contra los incrementos de la electricidad, ¿no? Fundiciones, cuando los hornos no tienen altas temperaturas y no tienen nada pues, de protección. Cuando las máquinas no tienen guardia de seguridad, igual. Cuando las herramientas no cuentan con tierra, igual. Casi todos pecan de lo mismo. Ante una infracción, ¿qué cosa es lo que debo hacer? Actos impugnatorios. Acá está. Cuando nosotros terminamos un incumplimiento laboral, como les decía, se hace un acta de infracción. Esa acta de infracción nosotros la enviamos al instructor a la fase instructiva. La fase instructiva le hace llegar a ustedes esa acta de infracción por medio de una imputación de cargos. Y acá de la fase instructiva le dice a ustedes, señores, el inspector ha determinado que hay un acta de infracción y estas son las posibles sanciones que puedan tener ustedes. Tienen tiempo ustedes para hacer su descargo, dice. ¿Y cuánto le da? Se notifica al sujeto inspeccionado y se le otorga 5 días hábiles para que realice su descargo. Una vez que haga su descargo, el empleador, la fase instructiva recolecta la información, evalúa la información que está en el acta con los descargos que ustedes han hecho, y si no han hecho ningún descargo, también igualito, evalúa el acta, y determina si es que la infracción que estamos consignando nosotros es correcta o no. Pero aún así, les da, luego de 10 días hacen eso, y les da nuevamente el informe final de instrucción. Este informe final de instrucción nuevamente se le comunica al empleador. Se le notifica el informe final y también se le da 5 días para que haga sus descargos. Con el descargo, el área instructiva tiene 15 días para pasarlo ya al sancionador, que es la Subintendencia de Resoluciones, donde se emite ya la resolución subdirectoral, donde ahí sí recién se le indica cuál es su multa.
Y una vez que se le emite esta resolución subdirectoral, ustedes tienen 15 días para apelar hábiles esta resolución. Y luego se pasa a la resolución de segunda. Ustedes apelan ante la segunda instancia, que es la intendenta regional, para que puedan ver su caso. Terminado esto, se acabó el tema de la parte administrativa. Si quieren seguir en lo mismo, se tendrán que ir al Poder Judicial a hacer un contencioso administrativo, a efecto de que el juez dilucide si es que la infracción que le han impuesto es la correcta o no. Dígame. Profesor, yo tengo acá un informe final de instrucción. Oh. Justamente también le he demandado a la anterior empresa porque hasta ahora no acaban ni liquidación de beneficios sociales. Ahí le están haciendo ya la aseveración de que hay una infracción y que le están dando le tienen que dar 5 días para que ellos respondan. Ya, pero ya pasaron, porque este era con fecha de 3 de mayo, ya estamos junio, y por eso no me paga, ¿qué hago? No, pues lo que pasa es que ahorita tiene que ir sale la resolución de la subintendencia, poniendo la multa. ¿En cuánto? Por este es del 3 de mayo, le dan 5 días a la empresa para que... Al 8 de mayo, ya pasó, Ya. ya tienen 15 días para emitir la resolución. Pero ya estamos ya junio, ya pasó también. Ya debe haber pasado, ya debe haber salido la resolución, Entonces ya deben notificar. Ya, y tengo que, o sea, puedo ir a la SUNAFIL y hablar con la inspectora. Sí, claro, para ver en qué estado está. Para ver en qué estado está. Ahora, eso no quiere decir que te van a pagar, te cuento. Eso es solamente para que le pongan la multa. Pero te sirve como documento para que cuando tú te vayas a la vía judicial, tú digas, acá la inspección de trabajo determinó que sí, efectivamente me debía y me tenían que pagar. Porque si no, el juez va a tener que iniciar todo de cero. Hacer todas las investigaciones para ver si es correcto que no te han pagado. Mientras que cuando tú tienes el acta, ya el juez se evita esa fatiga, ¿no? Y tú le dices, acá hay un tercero que no soy yo, no es el empleador, que ha determinado de que efectivamente el señor me debe. Entonces después con eso ya más rápido lo resuelve. Eso también es un tiempo y un costo también. Sí, claro. Todo cuesta en este país, nada es gratis, lamentablemente. Lo único que es gratis es la inspección, no te cobran nada. Después, los jueces sí. No, tampoco el juez te cobra, ¿no? Pero sí los trámites, porque hay que hacer. Y el abogado, pues, ¿no? Aunque de repente por el monto podrías pedir un abogado ahí en el Ministerio de Trabajo, hay abogados gratuitos. Sí, dependiendo del monto, pues, ¿no? Creo que ellos tienen como 4 o 5 UITs, pasado ese monto ya ellos no ven, pero antes de eso sí. Estamos hablando 4 por 4, 16. A mí me han dicho lo que gana menos de 1.800. No es por el monto que ganas, es por el monto total de lo que vas a percibir. Ah, ya, Sí. es UIT. Es UIT. No me acuerdo si es 3 o 4 UITs, creo. De repente puede ser más, no me acuerdo ahorita, pero tendrías que verificar. Bueno, ya me dan abogado. Te dan abogado gratuito, de oficio, que lo llaman. Bien. Y principales modificaciones que salieron: se limitó el recurso de revisión de la Ley de Procedimiento Administrativo General, solo se interpone con la Ley de IGA, SUNAFIL, MTPE, apelación y nada más, ¿no? Porque todavía el de revisión todavía no funciona. ¿Por qué? Porque el tribunal laboral todavía no lo completan, ¿no? Todavía tienen 2 miembros, me falta 1, entonces todavía estamos por ahí. Casos prácticos, acá por ejemplo, un registro de planilla, el señor tal, con fecha de ingreso el 1 de 10 del 2001, fecha de registro el 21 de 2 del 2018. ¿Qué quiere decir? Que a este trabajador se le registró extemporáneamente, ¿no? Porque él ingresó en el 2001 y miren cuándo lo registran, en el 2018. Yo ahorita acabo de ver un caso así. El señor ingresó en el 2015. ¿Y cuándo le dan su alta? Recién, 4 años después. Recién lo han ingresado a la planilla. Ya ahí hay un tema pues de beneficios sociales, igual, ¿no? Un empleo administrativo, cesó en el 2018, su remuneración computable es 3.500, fue una renuncia, acá hay un cálculo más o menos de lo que se debe hacer, ¿no? A efecto de los beneficios sociales que le corresponden. Despido arbitrario, igual, ¿no? Indica que no acató una orden directa de su jefe inmediato superior y que lo despidió, sin haber llevado a cabo el proceso de despido de acuerdo a la normativa vigente. Procedimiento de despido, carta de imputación de cargos o carta de preaviso de despido, carta de aviso de despido. Eso es también algo que normalmente ocurre, ¿no?
te botan y sin cumplir con el procedimiento de despido, ¿no? Que es ese de ahí. Primero yo te imputo el cargo para que tú puedas descargar. Eso se llama darte el derecho a la defensa, porque te puedes defender, ¿no? Si tú te defiendes y ahí nomás queda, bueno, ahí queda. Pero si no, ya el tema es distinto. Acto de hostilidad. A ver, una pregunta. ¿Se puede rebajar las remuneraciones? No. Sí. Sí se puede. ¿Ah? Con algo que Con un convenio. Hay una ley que todavía está vigente, por el medio del cual yo puedo bajar mis remuneraciones. Este convenio tiene que ser firmado entre el trabajador y el empleador. Y dentro del convenio se tiene que establecer por qué le estoy bajando la remuneración. No es que yo tampoco le pueda bajar la remuneración porque yo quiero, no, sino por algún tema fortuito o por algún tema pues que pueda acreditar que se le baje la remuneración. ¿Ese convenio está regulado en alguna norma? Sí, es la ley. Porque le comento que en las instancias judiciales no lo consideran. No, sí lo considero. Y a pesar que uno lo sustenta, ellos siempre dicen esa autoridad y fundamentan la demanda y declaran. Lo que pasa es de que la norma está ahí y no la aplican, pues. O sea, no es decirla, sino explicar qué norma es. Y tienes que explicar por qué. Por eso le digo, la norma te dice que yo puedo rebajar mis remuneraciones, pero tengo que explicar cuál es el motivo por el cual yo rebajo las remuneraciones. O sea, yo acuerdo con él rebajar las remuneraciones, porque tampoco puedo rebajarlas porque yo quiero, ¿no? No, dice la norma, tengo que tener un sustento válido, ¿no? Pero eso tiene que ser cuando finalice el contrato. Pues, No. A mediados. Si finaliza el contrato, ya para qué te rebajo nada. No te hago un contrato. Primero te hago uno nuevo con menos remuneración. Por eso. Después de 12 meses y a los 6 trabajan. Claro, pero ahí tiene que haber un convenio. Y depende si el trabajador acepta. Así es. Claro, porque va a confirmar el trabajador. Sino que con el principio de los derechos irrenunciables, con eso sustenta que no debería bajarse la norma así esté en el mutuo acuerdo. Eso es lo que dicen las instancias judiciales. Bajo ese principio. La irrenunciabilidad a los derechos. Laborales. Pero la irrenunciabilidad a los derechos es cuando yo no acepto. Es decir, a ver, yo me hago un préstamo de la empresa y la empresa en forma unilateral me tiene que descontar de mi liquidación. No puede, porque ahí está vulnerando mi derecho. Pero si yo le firmo un documento autorizándole a hacerme el descuento, ahí no hay ninguna afectación al derecho. De convento. Y eso, lo hemos visto a cada rato. Es más, las empresas cuando hacen muchos préstamos a los trabajadores, ahora les hacen firmar ese documento. Donde el trabajador acepta que se le descuente de su liquidación. Entonces, si tú estás aceptando, ¿cuál es tu vulneración a tu derecho? Si tú mismo estás aceptando. Sería un despropósito que yo acepte y después que te denuncie indicando que estás incumpliendo con la Constitución, estás vulnerando mi derecho. Oye, ¿qué derecho? Si tú mismo acabas de renunciar a tu derecho, firmando ese documento. ¿No es cierto? Entonces es lo mismo con el convenio. Si tú tienes un convenio y tú firmas aceptando que se te rebaje la remuneración, ¿cuál es tu argumento después para irte al tribunal y decir, me está afectando mi derecho? ¿Cuál derecho? Si tú has renunciado a tu derecho a firmar el convenio, aceptando la reducción. Y por los motivos que te están indicando ahí. Porque ni siquiera es porque yo quiero, sino porque hay motivos suficientes para poder hacer eso. ¿No? Como el caso de la reestructuración, ¿no? Claro, como el caso de la reestructuración empresarial, pues, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Yo tenía 50 clientes y con eso me alcanzaba suficiente para pagarte a ti y a todos los demás trabajadores. Pero ¿sabes qué? Me acaba de llegar una debacle, he perdido más del 50% de mis clientes y no me alcanza para pagarles a todos. ¿Qué hago? ¿Te voto o te reduzco la remuneración? Tú escoges. Te vas. Te hago tu liquidación y te vas. Se acabó. Pero no te pago indemnización, te cuento. Ese es el tema. Pero si vas a un juicio, No le ganas.
Porque yo agarro y lo que hago es un procedimiento que se llama cese de actividades por cuestiones financieras, por decir. Y yo hago todo el trámite ante el Ministerio de Trabajo, y los inspectores que van y determinan que efectivamente he perdido mi capacidad de negociación y que por lo tanto puedo despedir al 50% de los trabajadores. Y yo voy y lo despido. Pero tiene que ser demostrable. Por eso. No lo demuestran. Por eso. ¿Qué cosa es lo que estoy diciendo? Yo voy como empleador al Ministerio de Trabajo, presento toda la documentación que me piden, el inspector va y corrobora que yo efectivamente he perdido más del 50% de mis clientes. ¿Qué va a decir el inspector? No, no es cierto, ¿sí tiene para pagarle? No va a decir eso, pues, porque va a ver que efectivamente he perdido el 50% de mis clientes y que no tengo la capacidad económica para pagarles a todos. Y que por lo tanto tengo que cerrar algunas áreas. Y esas áreas son las que se van a quedar sin trabajadores. Y es así de simple. Profesor, una consulta en cuanto, por ejemplo, carta de preaviso. En la empresa, Carta de preaviso. Ajá, un caso. Como en el reglamento interno de la empresa no está bien sustentado, como lo comenté, ¿no? Porque solamente lo han puesto amonestación, llamada de atención, suspensión. Entonces hay un trabajador que ya tiene mucho memorándum, tendrá unos 7 Mándale su carta de preaviso. Entonces podemos trabajar a pesar que no esté estipulado bien en el reglamento. Lo que pasa es de que esto está en la ley supera el reglamento. Claro, dice que si cumple esos requisitos ya lo puedo Tú le puedes, a terminar el tú le mandas currículo laboral, ¿no? Tú le mandas su carta de preaviso indicando, señor, usted ha incurrido en tales faltas, las cuales se consideran falta grave de acuerdo a lo establecido en la norma legal vigente. Por lo tanto, se le da tanto tiempo para que usted haga su descargo del caso. Si no hace los descargos, chao. ¿Sí? De máquina para que se Pero si es embarazada y ustedes la pusieron ahí, no, lo que están en falta. Pero a pesar que pasó el examen médico ocupacional no se ve reflejado ahí porque que lo que pasa, eso es lo que pasa cuando tú haces contratas un examen médico ocupacional. Ahí. Y nosotros podemos hacer el examen del sistema. Tu médico ocupacional tiene que hacer su trabajo ahí. Si tiene médico ocupacional, es el que tiene que hacer su trabajo. No, tenemos un tercero que nos hace los exámenes. Igual, ¿es médico ocupacional o no es médico ocupacional? Sí, pero le damos, no está prohibido que se le haga a todas las mujeres que ingresen examen de sangre o para ver si está embarazada o no. ¿Se le puede hacer? ¿Es previa autorización que tiene que tener esa persona? Sí, ¿o no? claro, previa autorización. Así como el VIH, eso por ejemplo sí firma. Sí, claro. Entonces lo mismo también tiene que decir. Todos. No está prohibido que. El examen médico a todos le sacan sangre. El examen médico le saca sangre a todos. Ya, pero necesariamente tiene que firmar la persona que sepa que le hacen ese examen para ver si está embarazada. No, porque eso tú lo tratas con la clínica. Ah, se puede manejar de esa manera. Es que lo que pasa, vuelvo a repetir, si tú vas a contratar un examen médico ocupacional que te dice, yo te voy a cobrar 50 soles por todo igual, obviamente que te van a hacer lo básico. Si tú le pones, oye, este examen yo también quiero que le apliques tal cosa, ya no te va a costar 50 soles, te va a costar 100 por lo menos. Por ejemplo, eso, pero se le haría solamente a las mujeres, porque ya... No sabes, ya la última modernidad hasta los hombres también. Ah, ya, ok. Pero ya ese es, yo te digo, lo que pasa es que nosotros estamos mal acostumbrados, el peruano está mal Pero el acostumbrado. tema de la embarazada, de sacarla, por ejemplo, no se pueda. Mientras que tú puedas demostrar de que tú estás sacando a la trabajadora porque no rinde, bacán. Pero si tú no tienes cómo demostrar que no rinde y solamente lo estás haciendo por el hecho de estar embarazada, eso es despido nulo. Ah, ok, ya. Pero a pesar que sea en periodo de prueba tampoco, tengo que... No tiene nada que ver el tema. Ah, ok. Pues te digo, el periodo de prueba, ¿qué he dicho desde el principio? ¿Qué cosa? ¿Para qué sirve el periodo de prueba? Para evaluar al trabajador, la capacidad del trabajador en su labor. Si tú haces la evaluación de la capacidad de la trabajadora en su labor y no rinde, pues tienes todo el derecho de sacarla. Pero si solamente la vas a sacar por el hecho de estar embarazada, no. Por ejemplo, si nosotros no evaluamos, si el cliente es el que obviamente le evalúa a la gente que trabaja ahí, entonces... A ver. Vamos por partes y cucharadas. Ustedes hacen limpieza, ¿correcto? ¿Limpieza qué cosa es? Intermediación laboral complementaria. No es de actividad principal, es complementaria. ¿Qué dice la norma sobre la intermediación laboral complementaria? Dice, ¿quién tiene la gestión de los trabajadores? ¿El usuario o la empresa intermediadora? La empresa intermediadora, pero ustedes son los que determinan, no el cliente. O sea, el cliente te puede sugerir,
pero él no te puede ordenar. Porque si es así, entonces no estamos ante una intermediación laboral. O esa intermediación laboral es desnaturalizada totalmente. Porque ellos no pueden participar. La única manera que ellos pueden participar siempre y cuando la intermediación sea por temas temporales. Suplencia, esas cosas. Porque ahí sí ellos tienen directa participación con el trabajador. Pero cuando son de complementarias, no. El que tiene el poder de decisión es la empresa intermediadora. Sí. Una persona me comentó en el mercado Metro que quería comprar un helado y en el puesto de heladería se demoraba en llegar, ¿no? Y él pregunta, ¿por qué se demoran tanto para que me puedan tender un helado? ¿Sí? Y justo estaba con su hijita y el arquitecto le decía que quería ese producto. Espero 10 minutos, 15 minutos y luego le pregunta a otro personal, ¿no?, que estaba programando clínica. Él dice, ¿por qué se demoran aquí? O sea, estoy viendo a este supermercado porque mi hija quiere y quiere este producto. No, le dice, la señora está embarazada y parece que va a demorar. Parece, pero, o sea, seguía esperando. Y ante esta situación, ¿qué se puede excluir a la promoción o se respeta? Sí, tú puedes ir al mercado, nadie está exento y todos son libres de poder ir al libro de reclamaciones y poner su reclamo. Lo que pasa es de que cuando en los supermercados hay stands de algunas marcas, esas marcas tienen su propio personal que atiende, no es del supermercado, es de esas marcas, ¿no? Entonces, ese personal mayormente está a cargo pues, de la empresa que vende los servicios, no el supermercado no tiene nada que ver en el tema. En muchas oportunidades. Si estuviera dentro de la... Independientemente de que esté dentro del centro comercial. O sea, claro, el estado de derecho no perjudica su capacidad, pero cuando ya está en estado de gestación avanzado, con los malestares, ¿no?, la naturaleza misma. Pero ahí la empresa que es dueña del producto no ha tomado los recaudos del caso, porque debió haberlo sacado ya hace cuánto tiempo. Lo que pasa es que nosotros los peruanos tenemos un tema que, a ver, yo no sé quién ha sido la persona, y hasta ahora sigue, que les ha dicho a las mujeres que pueden tomar sus 90 días, o bueno, ahora son más de 90 días, juntos. Y por lo tanto esperan hasta el último día para recién salir en su pre y postnatal. ¿Por qué creen que se llama pre y postnatal? ¿No? ¿Por qué creen? ¿Por las puras? No, pues, porque tienen que tener pre, que es antes de que den a luz, y post, después de que den a luz. Pero sin embargo, los peruanos somos tan ingeniosos que hemos dicho, no, los 90 días los voy a tomar todos juntos, ¿no? Y se olvidan del pre y post. Pero se puede. Pero está bien. ¿Qué cosa estás poniendo en riesgo? ¿Qué estás poniendo en riesgo? La vida del trabajador, o la vida del trabajador el niño que tiene adentro, ¿no es cierto? ¿Cuál es la labor principal del empleador? Velar por la vida y salud del trabajador. Entonces, ¿quién tiene culpa? Los dos. Uno por aceptar y el otro por pedir, pues no, porque no está poniéndose en consideración de que eso puede poner en riesgo su vida. Profesor, en salud el doctor no te deja. Te ¿No te hace deja qué? firmar un documento en el cual él te dice tal fecha te da para que tú ya vayas a descansar cuando estás ya a punto de dar a ¿Y luz. por qué hace eso el doctor? Porque dice que corre riesgo el bebé, que pueden hacer cualquier momento, que pueden estar yendo y viniendo. Por eso, pues. Por eso, Pero en algunos casos el doctor te firma para que salgas, para que junten los 90 días. Te firma, por ejemplo, 2 semanas antes, máximo. Ya no te puede firmar, o sea... 2 semanas antes. ¿Y la norma qué dice? Por eso es antes y después. ¿La norma qué dice? ¿Cuántas semanas antes son? No, pero eso depende. Volvemos a lo mismo, pues amiga. La ley dice que son 45 días antes. Y son 45 días antes. El médico tiene que firmarte 45 días antes, no cuando le dé la gana. La ley es la ley. Lo que pasa es que nosotros somos los que mal acostumbramos. Doctor, no me ponga, jáleme por finalcito, la última semanita nomás, ya el resto lo tomo yo como pre y post, ¿no? Eso es lo que le decimos al médico, ¿no? Y el médico ya, pues tanta insistencia, ya, pues,
¿Por qué? Porque no cumplimos con la norma. Nosotros mismos no cumplimos con la norma. Es como decir, a mí me acuerdo mucho, mi hijita me decía, papá, el rojo es para que pares, ¿ah? ¿Alguien para con rojo? Levante la mano aquel que para siempre con la luz roja peatonal a su lado. Nunca, ¿no? Nos tiramos la luz roja caminando. Y con carro hay veces, ¿no? Pero caminando, todo el mundo se cruza la luz roja. ¿Por qué? ¿Hay alguna parte en la norma que dice que te puedes cruzar la luz roja? No, ¿no es cierto? ¿Hay alguna parte en la norma que diga que tú tienes que salir una semana antes de que dé salud? ¿O 45 días antes de que dé salud? ¿Y por qué no lo hacemos? Ah, no, que voy a juntar todo y después pido mi mes de vacaciones y después pido... O sea, siempre buscamos nuestra comodidad, lo que a nosotros nos parece bien y no lo que la norma dice. Eso es lo malo que tenemos. Y yo se lo digo porque también soy igual, ¿no? Cometemos errores y seguimos cometiendo errores y no tenemos conciencia de que las cosas no deben hacer así y que esto debe cambiar. Por eso es que estamos así como estamos. Por eso que el Congreso continúa. Si no, hace rato lo hubieran cerrado el Congreso, ¿no? Así es. Si la trabajadora está por el salud y conociendo de que el salud pues se demora en la atención, ella pueda atenderse por privado, y en estas situaciones, ¿cómo se podría hacer? No, tú estás en el salud, mueres en el salud. No, pero si digo, bueno, estoy en salud, No, mentira, sí te puedes ver por privado. Incluso hay una oficina en el salud que te visa tus facturas de medicina, de atenciones médicas que te haces ver en establecimientos privados, ¿no? Te lo visan para que te lo puedan pagar, para que lo reintegren a la hora del subsidio, ¿no? Entonces no es necesariamente que todo tiene que ser en salud. Te estoy cochineando. Pero sí hay. Uno va a salir a hacer trámite y ver. Claro, tú vas a hacer tu trámite llevando toda tu documentación para que ellos te lo visen. Hay un área ahí que es la que te visa los sitios. Sí, claro. Pero si no me crees, consulta. Hay teléfonos cuando tú llamas y consulta. Si puedes hacer esto, puedes hacer otro. Ya, casos prácticos, en seguridad y salud de trabajo, la clásica, pues, ¿no? Los equipos de protección personal, documentos que acreditan la capacitación, pero no acreditan, pues, el entrenamiento, ¿no? Documentos que no acreditan la participación del trabajador en el IPER, ¿no? Porque, de acuerdo a la ley, cuando vas a elaborar el IPER no se elabora en una oficina, se elabora en el puesto de trabajo con la participación del trabajador. Y esa participación tiene que quedar acreditada en un documento, ¿ya? Porque si no, ¿cómo me acreditas que ha participado? Las palabras no funcionan en seguridad. Todo es papelito, ¿no? Documentos que acrediten la elección del comité, ¿no? También igual. En el caso que sea comité, en el caso que sea supervisor, también igual, ¿no? Infracción a la labor inspectiva, volvemos a lo mismo. El hecho que no nos dejen ingresar, que abandonen las comparecencias, que no traigan la documentación, todas esas son infracciones a la labor inspectiva y como tal son consideradas obstrucciones, ¿ya? Profesor, una consulta. Sí. En el caso del tema de contratos, disculpe que le toque ese tema, ¿es válido lo que es el ponerle la firma digital en el contrato? No. O sea, le ponemos la firma, le escaneamos y la ponemos. A ver. Una cosa es que tú pongas una firma escaneada y otra cosa es la firma digital, ojo. Firma escaneada. La firma escaneada sí es válida. ¿Okay? La que todavía no es válida es la firma digital. ¿Por qué? Porque la firma digital todavía está la norma, pero no está el reglamento. Quiere decir que no está cómo se va a verificar el cumplimiento de esta herramienta de informática. Lo que sí hacen normalmente es, hacen la firma, le hacen un escaneo y lo ponen en todo. Y debajo necesariamente tiene que decir, por ejemplo, la persona... Obvio, pues, si no, ¿cómo voy a saber quién firma? Pues dice pues la empresa, pero en la parte de la cabecera dice el empleador que está representando. Por favor, ¿quién es el único que puede firmar los contratos? El representante legal o el gerente general.
Y el gerente de recursos humanos cuando tenga poder, que le hayan dado poder para firmar contrato. Abajo de la firma tiene que decir representante. Nombre y apellido, cargo. Que puede poner un sello cualquiera, una firma cualquiera, y yo sabré pues si es el gerente general o no es el gerente general. ¿Quién será?